Hemos hablado ampliamente en el programa de hoy sobre la propuesta que hizo ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, sobre las acciones para evitar la gentrificación o para enfrentarla y para evitar que haya gente que no pueda acceder a vivienda por el alto costo de la misma. Vamos a hablar un poco más al respecto ahora con Federico Taboada, arquitecto y urbanista experto en vivienda. ¿Cómo estás, Federico? Gracias por estar con nosotros. Pascal, para mí es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues, ¿qué te pareció este planteamiento? ¿Son acciones que efectivamente tenderán a disminuir el costo de la vivienda? ¿Son acciones suficientes? ¿Qué te pareció la propuesta? Pues bueno, yo creo que como tú comentas, lo más importante y el objetivo final es abaratar el precio de la vivienda. ¿Por qué? Porque tenemos un fenómeno de exclusión que lleva ya bastantes años, en el cual el precio de la vivienda se ha encarecido demasiado y como consecuencia hemos tenido la expulsión anual de más de 100,000 personas de la Ciudad de México para vivir en la zona conurbada, en la zona metropolitana. 100,000 Esto, personas al año. 100,000 personas al año. Uh-huh. Del 2008 a la actualidad hemos expulsado el equivalente de la población de Coahuila. Uh-huh. Ahora, estas personas todos los días vienen a la ciudad a trabajar, a estudiar, a consumir, a ir a algún museo, etcétera. Y esto como consecuencia ha tenido también, pues que han tenido viajes más largos, más inseguros, pérdida de calidad de vida, pérdida de tiempo disponible para pasar con sus familias y descansar. Uh-huh. Entonces, eso no lo podemos permitir como sociedad, como gobierno, y entonces se presenta este marco de propuestas. Me parece que, como tú lo comentabas, es una iniciativa bastante importante dirigida sobre todo a la vivienda que puede alojar a las personas de menores ingresos, pero no solo, y sobre todo una medida que ayudará a que las condiciones de la vivienda sean más baratas, más accesibles y los procedimientos, por ejemplo, de arrendamiento mucho más equilibrados de lo que tenemos hoy. Ahora, comencemos por las causas. ¿Por qué se ha encarecido la vivienda en la capital? Se ha encarecido en otras partes del país y del mundo, pero vamos a hablar específicamente de la Ciudad de México. Básicamente porque la ciudad se ha convertido en un destino muy importante, no solo turístico, sino también para la gente que trabaja y que estudia. Tenemos las mejores universidades de América Latina, de México, tenemos todos los centros de investigación, tenemos una oferta turística, hotelera, etcétera, muy importante. Básicamente toda la infraestructura, toda la inversión extranjera directa se concentra en la Ciudad de México. Entonces, se ha convertido en una ciudad muy, muy atractiva. Ahora, ¿esto qué ha hecho? Que personas de muy altos ingresos estén interesados en venir a la Ciudad de México a vivir. Y lo que ha encarecido también es que la oferta de vivienda se ha contraído muchísimo. Más o menos entre 2000 y 2005 se construían 40,000 viviendas anuales. Uh-huh. Hoy estamos construyendo cerca de 6,000 u 8,000, cuando la demanda tiende a ser más o menos de 70,000 unidades cada año. Uh-huh. Es decir, sí es necesario aumentar la oferta de vivienda, pero no dejarla únicamente a libre mercado, sino cuidando muy bien que una buena parte de esta vivienda que se construye sea vivienda social, sea vivienda asequible. Eso es básicamente lo que ha aumentado el precio de la vivienda Sí. y, digamos, teniendo como consecuencia la expulsión de muchas personas pobres en la ciudad. Ahora, nadie se va a 2 horas de su fuente de trabajo porque quiera, ¿no? También es verdad, bueno, lo planteo como hipótesis, que en la zona conurbada, en la zona del Estado de México, Estado de Hidalgo, pues ha faltado también la generación de empleo, porque si alguien que vive en la zona conurbada encontrara empleo cerca de su casa, pues creo que ya no vendría a la Ciudad de México. Completamente. Eso, y creo que también que los salarios durante mucho tiempo pues se estabilizaron en México como país y en la región centro, y eso pues obviamente no les permitió tener mayores ingresos. Pero si lo que hemos visto, para dar una dimensión a tu público, es
el precio de la vivienda ha aumentado cerca de 9 veces lo que ha aumentado el salario en México. Sí. Esto en la Ciudad de México. Entonces, esta proporción no la podemos permitir sin que haya alguna intervención del gobierno. Y esto, de nuevo, no son políticas que se implementen en la Unión Soviética o en países de esa naturaleza. Hay países y ciudades como Nueva York, como Berlín, como Londres, como Viena, como Singapur, que implementan este tipo de políticas para contener este efecto de gentrificación y de expulsión y garantizar que la gente pueda vivir en una ciudad. Yo pienso que el derecho más importante que tiene una ciudad es garantizar que la gente pueda vivir en ella, Sí. sobre todo la gente que la hace funcionar, que es la gente que maneja el transporte público, que atiende en los hospitales, en los restaurantes o que hace el servicio de limpieza. Es interesante que menciones el caso de Singapur porque probablemente no haya país más capitalista en la tierra que Singapur y sin embargo toda la vivienda es estatal, o sea, toda la vivienda la provee el Estado, en buena medida porque es un país muy chico y tiene que construir vertical y tiene que, además tiene una composición étnica que han tratado de que se pueda manifestar en todos los barrios de la ciudad y no pues de manera segregada. Pero bueno, ahí la solución que han encontrado es que sea el Estado el que provea la vivienda. Es muy interesante que lo comentes porque de hecho es un tema que tenemos que trabajar en la Ciudad de México también. En la Ciudad de México tenemos desaprovechada buena parte del territorio que tenemos. En la ciudad, solo por dar un número, tenemos 1 millón de metros cuadrados de terrenos baldíos que no estamos utilizando para ningún fin. No los estamos utilizando para hacer un parque, para hacer un hospital, una estación del transporte o vivienda social. Y es algo que podríamos hacer. Entonces, el utilizar mejor nuestro territorio, nuestros recursos para garantizarle una buena calidad de vida a la gente, creo que es algo que podemos utilizar y que han hecho estos países que tú mencionas. Sí, hay quien plantea, por ejemplo, que una cosa muy desafortunada de que nunca se llevó a cabo la construcción del aeropuerto de Texcoco es que el terreno enorme del actual aeropuerto Benito Juárez se pudo haber utilizado para construir vivienda, ¿no? ¿Está Federico todavía con nosotros? Creo que bueno, lo que tú mencionas, esto es muy paradójico porque a la Ciudad de México les sobra terreno donde construir. El problema es como tú lo mencionabas, tenemos una densidad de construcción muy bajita. La ciudad en promedio tiene 2 niveles de altura. Sí, eso es otra cosa, ¿verdad? Tenemos el 60% de las viviendas en la ciudad son unifamiliares. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos construir un poco más vertical? Esto no significa construir 50 niveles, pero no podemos llegar a 2 niveles, que es lo que tenemos hoy. El ideal podría ser a lo mejor 4 en toda la ciudad y con eso garantizarías que no hubiera expulsión, por lo menos en 50 años. Y eso nos dice, el que la ciudad haya crecido horizontal, habla de falta de planeación, ¿no? Completamente. Sí. Ahora, afortunadamente estamos a tiempo porque ese terreno, ese territorio sigue disponible y la gente podrá garantizar su derecho a la vivienda en esas zonas. De nuevo, no es verticalizar de manera irracional, como algunos ejemplos que hemos visto en los últimos años, sino verticalizar con mesura, garantizando que haya inclusión, que no haya impactos negativos para los barrios y que todo el mundo pueda tener una buena calidad de vida. Claro, y para eso se necesitan incentivos, ¿no? Incentivos para la construcción de vivienda. Completamente, pero el principal incentivo que tenemos que evitar es que esos terrenos sigan siendo baldíos o sigan siendo subutilizados. Sí. No podemos seguir en la ciudad teniendo la idea o el sueño de que puede vivir una familia en 1 hectárea. No sucede en ninguna capital del mundo, no sucede en ninguna ciudad de la OSD. Sí, no más hay que ver París o Londres, ¿no? Para nada existen esas dimensiones de... Para que te des una idea, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, su departamento en Nueva York mide 200 metros cuadrados. Sí, pues sí. En la Ciudad de México tenemos una utilización irracional del espacio donde sí tenemos gente que puede vivir en 100,000 metros cuadrados y una subutilización del espacio. Eso a consecuencia de que la ciudad pierda un costo de oportunidad muy alto para que muchas personas puedan vivir ahí
o que podamos utilizar ese espacio de otra manera como espacios públicos o equipamientos. ¿Y cuál es el estatus legal de estos terrenos baldíos que mencionas? ¿Hay, digamos, es propiedad privada, es propiedad pública? ¿Qué En nos su puedes mayor decir? parte, en su mayor parte son predios privados que Sí. o no tienen dueño o están en un conflicto legal Ajá. o, digamos, hay gente que está especulando con ellos. Sí. Vamos a mantener el terreno baldío mientras todas las propiedades contiguas aumentan el valor. Esto es muy importante mencionarlo. Ajá. La mayor parte, el 60% del aumento del valor de las propiedades en la Ciudad de México se debe a inversión pública. A que en la esquina hay una estación del metro, a que hay un parque, a que hay el metrobús, Sí. a que hay un hospital, etcétera. Entonces, si esos terrenos siguen ahí, lo que nosotros llamamos engorda, siguen asoleándose, siguen especulándose, pues entonces la ciudad va a seguir perdiendo. Lo que necesitamos es mejor aprovechar esos predios. Sí. Si tienen algún conflicto legal que va a durar décadas, el gobierno los puede utilizar un tiempo para proveer un servicio y después comprarlos al dueño nuevo o regresárselos. Eso hace París, por ejemplo. O sea, los convierte en parques, vamos a decir. O en algún hospital o alguna necesidad que tenga ese barrio. Sí. Porque aquí lo que necesitamos es mejor utilizar la infraestructura que se ha desplegado en la ciudad. ¿Por qué? Porque en la periferia no hay transporte público, no hay equipamientos, no hay servicios y, como bien comentabas, no hay empleo. Sí. Entonces, si todo lo concentramos aquí, pues entonces distribuyamos lo mejor. Claro, pues a partir de nuestra conversación creo que hace falta en muchísimas cosas, ¿no? Hace falta pues una planeación de largo plazo. Claro, porque tenemos una inequidad muy fuerte, discúlpame que te interrumpa, No. para dar un dato. Adelante. El 85% de la oferta cultural de museos en la Ciudad de México es la ciudad con más museos del mundo. Sí. En segundo lugar está Londres. Bueno, el 85% de esa oferta de museos se encuentra en una sola alcaldía, en la alcaldía Cuauhtémoc. Sí. Ese es el nivel de concentración que tenemos en la ciudad. Claro. Si queremos evitar viajes, si queremos evitar desgaste y queremos evitar tiempo perdido, debemos distribuir mejor esa oferta en toda la ciudad y no concentrarla en una sola alcaldía. Sí, y refleja el centralismo con el que se ha desarrollado el país, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, hablabas de la plusvalía que adquieren algunas zonas con base en la inversión pública y creo que sí es muy evidente lo que dices porque pues las zonas con mayor plusvalía tienen buena infraestructura, no se inundan, además buenos servicios, pasa el camión de la basura 2 veces al día y en cambio las zonas con menor plusvalía pues son todo lo contrario, ¿no? Exactamente. Y yo creo que esa es una parte muy buena de la apuesta que tiene hoy la jefa de gobierno, que es llevar infraestructura, servicios y equipamientos a las periferias en la estrategia que ella ha impulsado, que se llaman las utopías, que son estos espacios públicos y equipamientos. Creo que es parte de ello, es tratar de remendar una deuda de décadas con las periferias. También sucedió el sexenio anterior con los teleféricos, que aquí se llaman cablebuses. Sí. Pero definitivamente lo que vemos es eso. Las zonas centrales tienen una calidad de vida muy alta porque tienen equipamientos, servicios y tienen acceso a espacios públicos muy próximos. Y lo que vemos en las periferias es que eso ha faltado. Es definitivamente un problema de planeación, pero lo que sí tenemos que hacer es garantizarle a la ciudad, al gobierno, que tenga los instrumentos necesarios para mitigar esa inequidad que hay en el territorio. Sí. Como lo que te comentaba. Oye, está 1 millón de metros cuadrados disponibles de suelo baldío y predios subutilizados. ¿Por qué no los utilizamos para mejorar la calidad de vida de la gente? Eso es muy importante que lo tengamos cuanto antes. Por ejemplo, ahora que estamos en época de lluvias y que hay inundaciones, siempre escuchamos el pretexto de que la gente tira la basura en la calle y la basura tapona pues los desagües, pero el problema en ese punto, el problema central es que no hay un servicio de recolección de basura que funcione en buena parte de la ciudad. Completamente, es algo que desde luego hay que mitigar. Hablando del tema de agua, por ejemplo, sí. pues es muy importante porque
vinculando al tema de la vivienda, Pascal y auditorio, es el derecho que nos abre la puerta al resto de los derechos. Piensa solamente en que si no tenemos vivienda, no tenemos acceso al agua. Si no tenemos derecho a la vivienda, ni siquiera tenemos derecho a la salud. Yo no conozco una persona en situación de calle que goce de salud plena. No, pues no. Entonces, por eso es tan importante que el derecho a la vivienda se garantice. Este paquete de medidas me parece muy importante. Tendrá que reforzarse en algún momento con algunas otras medidas, que tú lo comentabas, algunos incentivos para el desarrollo de vivienda, pero me parece que vamos en el sentido correcto y que estamos retomando una política de vivienda que en México sucedía durante los años 50, 60 y 70, que era ejemplar, que teníamos multifamiliares, unidades habitacionales, que hoy después de 70 años siguen de pie. Sí, claro. El multifamiliar Miguel Alemán en Félix Cuevas tiene 75 años de edad y está al tiro. Exactamente. Y es una muestra que el gobierno lo puede hacer, lo puede hacer muy bien y bueno, pues vamos a ver ahora cómo aterriza este plan. Bueno, pues estaremos atentos y seguramente comentándolo contigo. Gracias, Federico, muy amable. Pascal, es un gusto saludarte. Igualmente.